Primero, quisiera contarles un poco lo que es RedMat, que es una corporación sin fines de lucro que nace en el año 2015. Actualmente somos 550 socias y, y esto nace con el objetivo de poder generar una red que apoye a mujeres profesionales en su camino hacia la alta dirección. La verdad que en ese minuto veíamos que había muy pocas, si bien había muchas mujeres ingresando a la universidad, ya carreras, digamos, como ingeniería comercial, legal, otras, había muy pocas, ¿no es cierto?, que lograban generar una carrera y avanzar hacia la alta dirección. Y así, ¿no es cierto?, el propósito de RedMat es inspirar y acelerar la transformación de las organizaciones para el desarrollo de una sociedad sostenible y con la mirada de las mujeres en alta dirección. Y nuestra misión, ¿no es cierto?, para lograr esto es convocar, conectar y potenciar y visibilizar mujeres ejecutivas con experiencias en cargos en organizaciones e instituciones para poder llegar a esto y también, en el fondo, súper importante, traccionar a otras mujeres. Eh, Como causas, ¿no es cierto?, públicas, ¿qué es lo que nos mueve en estos momentos? Principalmente es abogar porque haya más mujeres en directorio, por lo tanto este proyecto de ley nos interesa mucho y hemos estado muy involucradas en él. También eliminar las brechas salariales, promover la corresponsabilidad entre los distintos sexos e impulsar la creación también de equipos intergeneracionales. Vemos que el tema de la intergeneracionalidad también es un problema, ¿no es cierto?, y sobre todo para las mujeres, así que también esto nos ocupa. Bueno, primer punto que queríamos compartir con ustedes es, en el fondo, la participación de las mujeres en la alta dirección. Y acá vemos que se ha hablado mucho y yo creo que ustedes todas han escuchado muchas veces y mucha, digamos, evidencia y estudio de las bondades que esto tiene y los beneficios que trae para las empresas. Por nombrar algunos, ¿no es cierto?, mejora el desempeño y la toma de decisiones, al ampliar la diversidad de miradas, aumenta la legitimidad social también de las organizaciones, ayuda a traccionar la inclusión femenina en otras áreas de la organización. Eso la verdad que a mí me parece un punto muy relevante. Y además, más mujeres en la fuerza laboral incide directamente en el crecimiento económico. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es el desafío para las empresas? Y ahora, ¿no es cierto?, las empresas tienen un desafío no solo con sus colaboradores o con sus clientes, sino que con la sociedad en general. Y en este contexto, la preocupación, ¿no es cierto?, primero por todos sus stakeholders es muy relevante. Y acá, por ejemplo, quiero mostrarles un poco donde se nos produce o vemos un desbalance muy importante, y que es considerando, por ejemplo, los clientes, stakeholders importantes para cualquier organización, ¿no es cierto? Se estima que el 70% de las mujeres son las que toman las decisiones de consumo en Chile. Después, ¿no es cierto?, si vemos y analizamos el talento en Chile, ya un 55% de mujeres está ingresando a la educación superior, incluso superando, ¿no es cierto?, a los hombres. Pero si analizamos la participación de las mujeres en la alta dirección, esta no supera el 16,5% en las empresas, por ejemplo, que tenemos el dato de las empresas que reportan a la CMF. Entonces acá la verdad que ya no pasa a ser un tema de mujeres o no, sino que se trata de el poder acceder al mejor talento. Y si las empresas quieren acceder al mejor talento, tienen que buscarlo en igual manera en las mujeres. Viendo también el avance que esto ha tenido, y esta es información, ¿no?, del quinto reporte de género realizado por Chile Mujeres y el Ministerio de Hacienda, vemos que en los últimos 4 años, si bien ha habido avance, en el total de mujeres trabajadoras se ha mantenido más constante, ya con cercano a un 40%. Cuando ya hablamos de mujeres en gerencias de primera línea, vemos que esto está alrededor del 22,5%, sin mucha variación durante estos 4 años.
y ya mujeres en los directorios, vemos que ha habido un avance, siendo actualmente un 16,5%, pero la verdad que no es un avance muy rápido. O sea, si seguimos estos ritmos, el llegar, ¿no es cierto?, a un balance entre hombres y mujeres va a demorar mucho tiempo. ¿Qué podemos ver de la experiencia internacional? De aquí es bien interesante analizar esto. Y cuando hablamos de la autorregulación, que es lo que tenemos actualmente en Chile, o sea que las empresas se autorregulan y definen ellas sus políticas, ¿no es cierto? En este caso tenemos el ejemplo de Canadá, Chile, Brasil, Estados Unidos, México, Japón, ¿no es cierto? Que además pertenecen a lo que se llama el Club del 30%, que es un movimiento a lo que se inició en Inglaterra y que donde las empresas espontáneamente se comprometían a llegar a un 30% de participación de mujeres. En el promedio no superan el 15%, donde si vemos más o menos en Chile estamos alrededor de esto, y que coincide, ¿no es cierto?, con una autorregulación de las mismas empresas. Cuando ya pasamos a cuotas recomendadas, o el cumple y explica, ¿no es cierto?, y donde tenemos países como Australia, Austria, Colombia, España, Finlandia, etcétera, etcétera, donde más o menos se han puesto unas cuotas sugeridas entre el 35 y 30%. El promedio, ¿no es cierto?, de estos países llega a un 26% de participación de mujeres. Y ya cuando se pasa, o países que han implementado sistemas de cuotas obligatorias, como Francia, Noruega, Islandia, Bélgica, Holanda, Alemania, ¿no es cierto?, que fluctúan entre un 30 y un 40%, el promedio de estos países llega al 40%. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que se cumplen las cuotas o el porcentaje de mujeres, de participación de mujeres que se ha definido. Bueno, y aquí quiero citar, ¿no es cierto?, una frase de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, donde dice: con las cuotas las empresas encuentran mujeres, sin las cuotas se encuentran excusas. Hemos escuchado muchos argumentos muchas veces de que no hay mujeres, ¿no es cierto? Pero nosotros estamos tremendamente convencidas desde RedMat que sí hay mujeres. De hecho, solamente nosotros somos 550 socias y la gran mayoría de ellas aspira o le gustaría en algún momento, ¿no es cierto?, avanzar hacia un cargo de directorio en sus carreras. En resumen, yo creo que el diagnóstico es compartido. Mayor participación laboral de las mujeres es beneficioso para el país en su conjunto. También que hay, como vimos, hay una subrepresentación de las mujeres en la alta dirección, donde la brecha aún es mayor que en otros ámbitos del quehacer laboral. También lograr mayor presencia de la mujer en la alta dirección requiere de un cambio cultural y que según demuestra la experiencia, esto es lento y es muy difícil de que esto se dé por sí solo. También reconocemos que hay avances y que se han generado a partir de diferentes iniciativas público-privadas, pero creemos que el siguiente paso es generar los marcos que permitan trascender las buenas prácticas, recogiendo la experiencia a nivel internacional y también que se ha dado en Chile. Por ejemplo, es un buen ejemplo lo que pasó con las empresas CEP, ¿no es cierto?, en que ya con las políticas que se generaron, actualmente hay un 55% de participación de las mujeres en los directorios de estas empresas. Bueno, yendo ahora como último tema, ¿no es cierto?, al proyecto de ley Más Mujeres en Directorios. Las indicaciones que se han presentado creemos que fortalecen la propuesta inicial. Primero, porque vemos muy importante que el foco se ponga en el balance entre hombres y mujeres, lo que, digamos, salvaguardando, que ningún sexo supere el 60%. También nos parece muy interesante y adecuado, ¿no es cierto?, que la cuota sugerida sea el principio rector. Y que la obligatoriedad solo opere en forma transitoria.
Esto, esto nos parece muy importante, ¿no es cierto? Y sujeto a un índice que, si este no se cumple, ¿no es cierto?, operaría esta cuota obligatoria en forma transitoria. También el que mantenga la gradualidad de 6 años es un periodo que nos parece muy adecuado y razonable para que las empresas puedan realizar y tengan el tiempo para realizar los cambios para cumplir con estas indicaciones. Y también el que genere la incorporación de un factor evaluativo y que éste se irá revisando, ¿no es cierto?, cada 4 años, lo cual asegura perdón, la transitoriedad de esta ley. Bueno, finalmente, ¿no es cierto?, en términos generales, la opinión de RedMat es que consideramos necesario un cambio cultural. Y el proyecto de ley Más Mujeres en Directorio es uno de los mecanismos para empujar y acelerar este cambio. Vemos, ¿no es cierto?, según nos muestra la evidencia, que si no, esto demora mucho tiempo, la verdad que cuesta muchos más años y de hecho he escuchado yo muchos cálculos de la cantidad, ¿no es cierto?, de años que se necesitaría para llegar a esta meta si es que no hay algún empujón de algún tipo. Bueno, los cambios incorporados al proyecto creemos que van en la línea de salvaguardar el derecho de los accionistas también de determinar los directores en sus empresas, lo cual nos parece tremendamente importante. Y también que estas indicaciones se trabajaron con organizaciones de la sociedad civil, con experiencia tanto en materia de género como empresarial, ¿no es cierto? Nosotros agradecemos esa instancia también de haber podido colaborar en esta parte. Este es un proyecto, finalmente, consideramos que este es un proyecto país con potencial multiplicador, ya que si bien esto afecta a un grupo de empresas, que son las que reportan, ¿no es cierto?, a las CMF, Sociedades Anónimas y Abiertas y Especiales, pero va a ser en el fondo el referente para muchas otras y para que este cambio cultural se dé en forma mucho más rápida que si no tuviéramos esta ley. Bueno, quiero terminar, ¿no es cierto?, agradeciendo el espacio y diciéndoles que como reflexión, que contar con más mujeres en directorios está lejos de ser un beneficio exclusivo para el género o para un grupo en específico. Gobiernos corporativos con miradas complementarias impactan positivamente en la sustentabilidad de las empresas. Mujeres en cargos de liderazgo traccionan el talento y todo ello beneficia al país. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir por si tienen algunas preguntas, que así que feliz Jimena y yo estamos para contestarlas. Muchas gracias, Ana, por su clara exposición. Y bueno, abro la palabra para consultas. Diputada González. Gracias, Presidenta. Bueno, saludar la exposición, la claridad también de los argumentos expuestos y un poco también poder anticiparnos un poco de cuáles visualizan ustedes que puedan ser un poco los contraargumentos o posiciones contrarias a este tipo de iniciativas que ustedes se hayan topado en sus gestiones, digamos, y cómo también podrían digamos, argumentar a las personas que estuvieran en contra de este proyecto. Y por otro lado también, cómo ustedes ven el tema de conciliación, vida, trabajo y familia, que también es un tema que nos afecta mayoritariamente a las mujeres, porque, bueno, uno de los índices de nuestro país es que son muchos hogares monoparentales guiados por mujeres jefas de hogar, y siempre la crianza también genera esta disyuntiva entre el trabajo y familia. ¿Le podría hacer esas dos consultas, Presidenta? Muchas gracias. Gracias, diputada Marta González. Vamos a hacer la ronda de preguntas para después proceder a las respuestas. ¿Alguna otra consulta?
Em, sí, diputada Valls. Sí, muchas gracias. No, respecto a las mujeres que están hoy participando, ese 16%, si tienen antecedentes de la edad y el tipo de estudios, de qué áreas son esas mujeres que están participando en directorio. Eso, gracias. Ya, gracias diputada Valls. Y yo también quiero consultar si RedMat tiene socias en regiones y también solicitarles si nos pueden compartir su presentación. No sé quién responde, Mariana. Sí, muchas gracias, presidenta. Voy a tratar ahí de respondiendo a las preguntas. Bueno, en general, las oposiciones, ¿no es cierto?, que han surgido al proyecto de ley, habla de temas como que, primero, que cuesta encontrar mujeres, ¿ya? A lo cual nosotros creemos que no, que hay mujeres, hay que saber buscarlas, ¿no es cierto?, y ir dándole la oportunidad a estas mujeres. Em, También el hecho de que afecta a un grupo muy pequeño de mujeres, ¿cierto? Que serían estas, no sé, había escuchado yo estimaciones como que serían 600 mujeres a las cuales afectaría, o 600 sillas de directorio, ¿no es cierto?, que se necesitarían. Pero lo relevante que nosotros vemos en esto es el que al poner estas mujeres en estos directorios se genera una atracción para otras mujeres. Nosotros hemos hecho muchos estudios en RedMat y vemos que hay que las mujeres traemos algunos sesgos inconscientes en que nos cuesta más atrevernos, en que vemos como más difícil nuestro camino, y al existir mujeres que han llegado a estos cargos, la verdad que se genera esta atracción, estas ganas de poder hacer lo mismo y se transforman en referentes. Entonces, si bien sí pueden ser en este minuto pocas, yo creo que la atracción o la referencia que genera esto para muchas mujeres es súper importante. Después había otra pregunta. Sí, bueno, con respecto a la conciliación empresa-familia, la verdad que es una pregunta muy buena y es súper importante. Nosotros como RedMat nos preocupa mucho también eso, porque vemos que toda la brecha entre hombres y mujeres en las carreras profesionales se genera básicamente cuando las mujeres tienen hijos. De hecho, el último premio Nobel de Economía, se ganó el premio con un estudio que hizo durante 70 años en que analizó en paralelo las carreras de hombres y mujeres y determinó que en el minuto en que la mujer tenía el primer hijo se generaba una brecha que no se recuperaba más. Ahora, ese problema se tiene que ir resolviendo al ir igualando esto y al ir generando una corresponsabilidad con los hombres. Hay ejemplos en otros países, por ejemplo, conozco bien el caso de España, en que nosotros hemos hecho estudios comparativos con ellos desde RedMat, y somos muy parecidos en todo, excepto en la corresponsabilidad. ¿Y por qué ellos han logrado mejorar esto? Es porque tienen una ley, por ejemplo, de postnatal obligatoria y igual para hombres y mujeres. O sea, ambos tienen 18 semanas después de haber tenido un hijo, ¿no es cierto?, intransferible. Y lo que sí pueden hacer es repartirse, a lo mejor uno se lo toma primero, otro después y todo. Entonces, iniciativas públicas como esa, la verdad que son muy relevantes para ir como emparejando, por llamarlo de alguna manera, esta cancha para que en el fondo se vaya dando esta mayor corresponsabilidad. Ahora, la buena noticia es que vemos, sí, apreciamos que en las generaciones más jóvenes, esto se está dando en forma más natural. Los hombres quieren participar más de la crianza de sus hijos y estar más presentes, lo cual nos parece muy bueno. Además, creo que es muy importante también que los hombres puedan participar en esto y estar junto a sus hijos y que no sea, digamos, mal mirado. Nosotros tenemos una ley de postnatal para hombres y la verdad que el porcentaje de hombres que hace uso de ella es mínimo. Y también por un tema cultural, ¿no es cierto?, y de sesgo, porque a lo mejor muchos no se atreven a usarlo.
Entonces yo creo que la situación es bien compleja y tiene varias aristas que hay que ir trabajando en conjunto desde las organizaciones, desde la política pública y desde organizaciones también como nosotros que deben ir sacando y colaborando en estas materias. Bueno, había otra pregunta, ¿no es cierto?, de las edades de las mujeres, de ese 16% que estaban ya participando como directora en las empresas que reportan a la CMF. El promedio de edad fluctúa más o menos entre los 50 años aproximadamente. Ahora, sí lo que es interesante es que es un promedio de edad menor al de los hombres. Y estas mujeres también llevan menos tiempo en los directorios que los hombres. Los hombres, ¿no es cierto?, por ejemplo, en las empresas IPSA, tienen un promedio de permanencia en los directorios de 9 años y las mujeres que están de directora en estas empresas IPSA tienen un promedio de 5 años. Ahora, ¿cuáles son las carreras? En general, todavía las que más, digamos, los profesionales que participan en los directorios son o ingenieros civil industriales o ingenieros comerciales o abogados. Pero sí, ya también se están incorporando otras carreras y otras miradas, lo cual nos parece muy bueno, ya que en un directorio, en un gobierno corporativo, es súper importante la diversidad de miradas que pueda haber. Y creo, perdón, había una última pregunta de la señora presidenta, si teníamos también socias en regiones, y sí, sí tenemos. La verdad es que la mayoría de nuestras socias son de Santiago, pero sí tenemos una muy buena representación en Concepción y en la quinta región, y estamos desarrollando toda nuestra presencia también en regiones. No sé si se me quedó ahí o olvidé alguna pregunta, por favor me lo recuerdan. Sí, al parecer las respondió todas, ¿no es cierto? Así que agradecerle Mariana y también a Jimena la clarísima exposición, lo cual va a ser también importante para al momento de votar el proyecto y de posibles presentaciones de indicaciones. ¿No hay más preguntas? Entonces, agradeciéndoles nuevamente, las dejamos liberadas. Muchas gracias nuevamente, presidenta, a todas las participantes por estar.